Bueno, pero muy buenos días. Estamos aquí, un programa más de A la Izquierda Late el Corazón. Acá tengo a mi izquierda, como corresponde, Paola Beltrán. ¿Cómo estás, compañera? ¿Qué tal? Buen mediodía para todos y para todas quienes están escuchando. Contentas de estar acá una vez más con un tema muy interesante, muy profundo, que toca muchas sensibilidades también, Majo. Sí, exactamente, y ha ido aumentando lamentablemente esta situación. Hoy tenemos la temática para el día de hoy es pobreza y desigualdad. En ese sentido, bueno, hemos estado investigando un poquito materiales de los cuales queremos compartir algunos titulares con ustedes, un poquito de desarrollo en cada uno, pero igual tenemos un invitado que es especialista en la temática, ¿no? Que lo vamos a estar presentando, o lo presentamos ahora. Sí, vamos a estar conversando más adelante, después de esta breve introducción que vamos a hacer nosotras, con el compañero Daniel Olesker, que actualmente es el secretario de Asuntos Sociales del Frente Amplio, lo cual es una ganancia para la fuerza política realmente, y esperemos que de ahí surjan cosas muy interesantes. Vamos a estar conversando con él, que además elaboró un informe muy interesante, que va a estar bueno compartir con quienes nos están escuchando y poder replicarlo también. Bueno, Olesker sí, economista también, que nos ha hecho justamente del documento que nos hemos basado para realizar el programa, pero también con otras fuentes que hemos recurrido ahí, como el Popular, una linda nota que se le hizo a Bruno Giometti en su oportunidad. También Olesker viene un poco ¿no? del PIT-CNT, de Cuesta Duarte. Vamos a darle la bienvenida porque lo tenemos acá. Muchas ¿Cómo gracias. estás, Daniel? Bien, muchas gracias. Sí, yo siempre digo que el PIT-CNT es como yo más me caracterizo, digamos, ¿no? Empecé en el 83 en el PIT-CNT, bueno, en aquel momento era el PIT, y salvo los 10 años que estuve en el gobierno, de los 15 que el Frente fue gobierno, de los 10 que estuve, siempre estuve en la Comisión Económica del PIT-CNT, que era el antecedente del Cuesta, y en el Cuesta hasta que asumí el Senado. Bárbaro. Bueno, con Daniel vamos a estar conversando y vamos a empezar un poquito con la introducción del tema. Si hay alguna cosa que está mal, Daniel, vos nos corregís. Sí. Hemos tomado información que está bueno siempre nombrar las fuentes de donde sacamos la información. Hemos estado investigando en un artículo que escribió Santiago Soto para La Diaria, en notas del Observador, en notas que han salido en distintos programas de televisión, también en la página del INE, o sea que hay es un lindo salpicón acá que armamos. Sí, hicimos como un rejunte ahí de información, vaya si valiosa, ¿no? Sí. Primero, a ver, primer dato. Cuando hablamos de pobreza, hay el INE lanza estos datos el 30 de marzo, y hace una medición de la pobreza y la desigualdad en función de los ingresos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que explicar es cuándo se considera que el ingreso que tiene un hogar... ¿A partir de qué ingreso? ¿De qué ingreso? Debajo de ese ingreso comenzamos a hablar de pobreza, ¿no? En el caso de Montevideo, a partir de 17.302 pesos, cuando ingresa menos de ese dinero en un hogar, se empieza a definir como que ese hogar está bajo la línea de pobreza. Unipersonal, exacto. Después, en el interior urbano es de 11.241 pesos. Y en el interior rural, de 7.602 pesos. En un hogar donde hay una sola persona, ¿verdad? Menos de una cuestión importante es que si el hogar es de 3, no es 17.000 por 3. Exacto. Porque hay una serie de gastos que no se multiplican, ¿no? Básicamente los gastos fijos. En un hogar de 3 en Montevideo, lo que corresponde a los 17.000 del hogar personal, anda en 45.000 más o menos. Bien, perfecto. Es un hogar de 3 porque es bastante representativo de la realidad montevideana. Tal cual. 45.000, de ahí para arriba. De ahí para abajo. De ahí para abajo es la pobreza. La pobreza. Bueno, capaz que acá que nos están escuchando, ya abajo hay unos cuantos que se deben sentir identificados. Lamentablemente, ¿no? Bien. Y líquidos, además. Líquidos, sí. Los datos según consigna el INE, se realizan a partir de una encuesta continua de hogares, y los análisis se realizan a partir de distintas variables de clasificación, como áreas geográficas, sexo del jefe de hogar o de la jefa, grupos de edad, ascendencia racial, entre otras. Sí, también tenemos por acá que de los 100.000 uruguayos que cayeron en la pobreza en 2020, apenas un tercio logró salir de la pobreza en 2021. Es decir, Uruguay sigue teniendo 66.000 personas
bajo la línea de pobreza respecto al año 2019, es decir que, bueno, estos números son como muy significativos. Los datos de pobreza muestran... mencionamos la fuente, en este caso lo sacamos de la diaria Nota de Santiago Soto. Los datos de pobreza muestran un aumento del 2.8 puntos de la tasa de pobreza en personas en 2020. Esto representa un incremento superior al 30%. El incremento porcentual más importante desde el experimentado durante la crisis del 2002, nada más y nada menos. Un año más adelante, en 2021, esta cifra se sitúa en el 10,6%, lo que implica una disminución, pero que todavía la sitúa en valores 20% superiores a 2019, lo que decía recién Majo, en esto de los 66.000 personas más que hay por debajo de la línea de pobreza respecto a 2019. Sí, exactamente, y el PIB volvió a niveles similares a los de 2019 hacia el último trimestre de 2021, pero solo un tercio de los 100.000 nuevos pobres logró salir de la pobreza. Sin embargo, la masa salarial, que considera empleo e ingreso, que cayó junto al PBI, no se recuperó de igual manera. Sí. No sé, tú querías decir algo. No, ese indicador, porque la desigualdad se puede medir entre personas o entre clases, ¿no? Esas son las dos básicamente. Entonces, el índice de Gini, o cuánto gana el más rico respecto al más pobre, o cuánta gente está por debajo de la línea de pobreza, son indicadores que miden a las personas o a los hogares. Esto último que decía Majo es cuánto de la torta queda en la clase trabajadora. ¿Cómo se mide eso? Bueno, se mide por la evolución de los salarios y la evolución del empleo. Si yo tengo más salario y más gente trabajando, la masa salarial, que es el producto de ambas, aumenta. ¿Qué pasó en el 2021, como ya decía? Respecto al 19, la masa salarial está por debajo del crecimiento del PBI. O sea, otros sectores de la sociedad, que no son la clase trabajadora, crecieron por encima del PBI, porque si no el promedio nunca daría el PBI. Exactamente. ¿No? Y básicamente son los sectores del capital, digamos. Sí, vos decías ahí en el Qué informe, raro, ¿no? que el objetivo de la economía y de la producción de la riqueza es su distribución. Entonces, exacto, en función de la cuestión ideológica y de clase también que atraviesa a los gobiernos que estén en su momento gestionando estos recursos, es hacia dónde se concentran esas riquezas, ¿no? Bien. Exactamente. Por acá también tenemos, no sé si seguías tú. No importa. Bueno, acá tenemos Poder Ejecutivo, datos parciales en conferencia de prensa del día 14 de febrero. Este artículo lo puede ver en el link. Arbeleche aseguró de que la pobreza se había reducido en los hogares con jefatura femenina y aseguró que esto se debe a la focalización de las ayudas a los niños y a las niñas entre 0 y 3 años. En el mismo sentido se expresó la doctora en política económica Marcela Bención, asegurando que la baja en la pobreza en esta franja etaria de niños y niñas se debía al programa Primera Infancia. Este programa implicaba una inversión de 50 millones de dólares anuales y se justificaba en la situación crítica, según la propia directora. Sin embargo, a la luz de los datos anuales, quedó claro que el Poder Ejecutivo decidió escoger una variable, la única, que parecía que mostraba resultados favorables, pero ya en ese momento, cuando se cuestionó que se comparaban datos semestrales con datos anuales. A la vista, justamente, de los actuales indicadores del INE, queda demostrado que efectivamente se había forzado una conclusión de reducción de la pobreza en base a datos que técnicamente no eran comparables. A veces se le fue el optimismo, ¿no? Sí. Fue un problema de optimismo. Porque normalmente era esperable que la pobreza del segundo semestre fuera menor que la del primero. Porque el shock inflacionario había sido en el primero y era esperable que la inflación del segundo semestre del 21 bajara. Entonces, quiso adelantar una conclusión que estimaba posible y que muchos ponele que estimábamos también posible antes del referéndum, digamos. ¿Qué pasó? La inflación se disparó en el segundo semestre, cosa que no sucedía normalmente. Normalmente la inflación grande son en el primer semestre. Y entonces, la pobreza del segundo semestre fue mayor que la del primero y por lo tanto la conclusión, la estimación optimista cayó. Sí, lo cual también es terrible en el sentido de, hoy hablábamos antes de arrancar el programa con Majo, que cuando hablamos de pobreza y cuando hablamos de desigualdad, es importante que podamos empatizar que estamos hablando de personas. En general mujeres, que es donde, ¿no? Las mujeres más pobres,
los niños y niñas que viven en hogares más pobres, también hay una concentración de la pobreza en la comunidad afro, en el interior del país, en donde siempre hay menos posibilidades o siempre hay una cuestión de... Entonces es importante pensar en eso, estamos hablando de personas y no debe haber nada más violento para una mamá, saber que no tiene cómo alimentar a sus hijos y que eso además va a tener unas consecuencias terribles en las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo y las posibilidades que van a tener esos niños y niñas, ¿no? Sí, claro. No, y también hablábamos, ¿no?, de los números, las estadísticas, ¿no? Hasta dónde las estadísticas a veces, no sé, si bien son necesarias, a veces nos cuesta como bajar a lo humano todos esos números que se reflejan y que son totalmente desiguales y como bien lo planteamos en la temática de hoy, que es la pobreza y la desigualdad. Acá, precaución, bueno, el manejo de datos, acá en este caso es un dato del director del INE, Diego Aboal. En nota con El Observador señaló que nosotros lo que hacemos es proporcionar información para allanar el camino para una discusión con elementos objetivos. Imagínese lo que sería un debate público sobre percepciones. Es importante manejar las cifras del instituto con cuidado para preservar esto, decía por allí El Observador. Sí, allí también en esa misma nota él hacía un cuestionamiento tanto a partir de esto de la conferencia de prensa y este manejo del dato, como también un palito nos tiró a nosotros, porque nosotros también en algún momento salimos, nosotros, para no personalizar, que utilizamos a veces el Twitter, se nos dispara el dedo ante la indignación y hay que tener cuidado, pero es cierto lo que dice el director del INE, porque manosear los datos es una tentación, ya lo vimos, y eso puede conducirnos a errores, y aparte que a partir de esos datos nosotros tenemos que poder construir y hacer propuestas, en el caso del Frente Amplio y de las organizaciones sociales también, de hacer propuestas, y las propuestas se hacen en base a datos concretos, reales, científicos, no en base a lo que a mí me parece o a lo que yo percibo de la realidad, ¿no? Sí, igual es lamentable, ¿no?, que se especule justamente con la pobreza, es decir, con el hambre. Bueno, eso muy fuerte. Eso ocurrió en el medio de la campaña por el referéndum, claro, también, ¿no? Como también se especuló con el tema de los homicidios y de la seguridad, y también se especuló con la suba de combustible que ocurre luego de sabidos los resultados, ¿no? Sí. Es una mecánica... Todo es una gran mentira también en ese sentido y es lamentable. Bueno, creo que tú lo decías en uno de los informes. Bueno, continuamos con este punteo. Acá tenemos Bruno Giometti, que también, como lo comentábamos recién, que hay una nota de él en El Popular, dice que la economía creció 4,4%, 4 veces más que la masa salarial, que creció 1,6%. Eso también es muy significativo. Es un poco lo que yo comentaba. Claro, es lo que decía, este análisis que hace... Exactamente. Dice, la pobreza fue mayor en el segundo semestre del 2021 que en el primer semestre, a pesar de que en el segundo tramo del año mejoramos los indicadores de empleo. Esto podría parecer contradictorio en una primera mirada, pero abona la hipótesis de que ese aumento del empleo que se produjo a partir de julio del 2021 fue a base de puestos de trabajo con salarios deprimidos, con el caso extremo, él pone el caso extremo de los jornales solidarios, cuyos beneficiarios figuran como ocupados, pero que están en una situación laboral y de ingresos tremendamente precaria. Hay muchos más trabajadores pobres que hace 2 años, ¿no, Daniel? Claro. Ahí me parece que hay 2 comentarios bien interesantes en eso. Uno es que el fenómeno de la pobreza más concentrada en infantil y en mujeres es un fenómeno histórico, estructural. Sí. Sin embargo, la del interior no. Hasta el 19, los pobres eran mitad Montevideo, mitad interior. En cambio, este aumento de 100.000 fue 80% interior, 20% Montevideo. O sea, fue un fenómeno diferente. O sea, pegó mucho más en el interior que en Montevideo en el 20, y la reducción fue más o menos proporcional, así que siguió pegando igual fuertemente en el interior, digamos, ¿no? Es un fenómeno raro, porque que seguramente tuvo que ver, digamos, con la precarización esta del empleo, la informalización, porque el otro dato importante es que cuando uno mira las tasas de pobreza, hoy ya se igualaron, la de 0 a 6, la de 6 a 12 y la de 3 a 17. Las 3 están en el orden del 18, no, o sea, 1 de cada 5 menores de 18 años está en situación de pobreza. Eso quiere decir que los de 13 a 17 crecieron más que el resto, más que los de 0 a 6 y los de 6 a 12. Y ese es un dato también muy relevante, porque ¿eso qué es? Es un mercado de trabajo, porque esos son gente que ya comenzó a trabajar o que sus padres trabajan,
¿no? Es deserción educativa, gente que dejó de trabajar y se fue a un empleo precario. Entonces, ese tramo yo comparto esta idea de que el 0 a 3 es muy importante, que la infancia define, bueno, todo eso que hemos insistido mucho y que hay premios Nobel incluso. Pero a veces tenemos que pensar también que la edad de la adolescencia es una edad de construcción de pensamiento crítico, es una edad de construcción de habilidades laborales, y que la pobreza se ha aumentado, fue la que más aumentó de todas en el 21, no en los 100.000 del 20, sino 21 contra 19, o sea, comparando el efecto neto, de los 66.000 que tú decías. Fue la de 13 a 17. Y eso hace que se emparejaron las tres. Hoy podemos decir que de 0 a 18 hay un pobre cada 5 jóvenes, adolescentes, niños o primera infancia, digamos, ¿no? Y este es un fenómeno también nuevo, importante, porque esto hace pensar que el tema salarial y el tema empleo están teniendo mucha importancia en la pobreza, digamos, esta precarización, digamos, ¿no? Está empezando a llegar a sectores más formalmente constituidos. Claro, sí, complejo. No es menor eso que estás diciendo. Acá en la misma, sí. Sí, no, dale. No, que en la misma nota de Bruno, seguimos, ¿no?, con la misma nota de Bruno, dice, sabemos que las exportaciones de bienes se ubicaron un 26% en dólares por encima de los niveles de 2019 y han aumentado los depósitos de las cuentas bancarias, tanto en el sistema financiero local como en el exterior, por un total de 9.000 millones de dólares en estos 2 años, concentrándose esto particularmente en las cuentas de mayor porte. Es decir, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Por qué no reparten esa plata? Para esto es la concentración de la riqueza. Sí. Exactamente. Bueno, esto es la concentración de la riqueza. Y también hay una cosa que se dice poco sobre ese dato. Si hay mucha más plata depositada en los bancos, quiere decir que hay más ganancias. Eso no hay duda. Exacto. Eso es lo que tú leías. Pero hay una segunda lectura, que es la pregunta que tú hacías, que no está en el informe, y es ¿por qué no invirtieron? Y eso te lleva a pensar que ni los mayaboros creen en esta política económica. Es decir, los que tienen mucha plata no arriesgan a invertir porque tampoco creen que van a tener mucho rédito en el corto plazo, digamos. Entonces, prefieren resguardar su dinero en los bancos nacionales o en los bancos extranjeros, porque aumentaron los dos, ¿no? Los depósitos en bancos nacionales y los depósitos en el exterior. No encuentran estímulos para reinvertir, no encuentran estímulos para mejorar su empleo, les alcanza con el estado económico en el que están y lo que ganan lo guardan, digamos, ¿no? Entonces, también hay que pensarlo desde esa perspectiva, es decir, no creen en esta política, no arriesgan la plata que tienen. Y no la arriesgan porque no tienen garantías. Es obvio que una plata en una fábrica gana más que una plata en un banco, que gana muy poca plata. Y los bancos son solo resguardo del dinero. Ahora, si aumentan esos depósitos, es que la gente quiere resguardar el dinero porque no tiene confianza que si la invierte le puede ir mal. Y eso no es, te pregunto esto no es una tendencia en Uruguay en relación a, porque nosotros cuando el Frente Amplio fue gobierno no hubo también una cuestión de concentración de riqueza, había esa tendencia. Un aumento de la inversión muy importante. Ahí va. Fíjate que la inversión privada, se usa, hay un indicador que se usa para la inversión que es un cociente entre la inversión y el Producto Bruto Interno, ¿no? O sea, vos invertís porque el producto va generando riqueza, pero el equipo con el que se genera se va desgastando, ¿no? Sí. Entonces se dice que si vos invertís el 10% del Producto Bruto Interno, lo único que haces es reponer lo que fuiste gastando, o sea, te mantenés en un nivel de estancamiento. Bueno, Uruguay llegó a 22% de inversión sobre el PBI, o sea, duplicó esa cifra, de los cuales 17 era privada y casi 5, sobre todo en el segundo periodo de gobierno, que fue el de mayor inversión pública, digamos, pública. Quiere decir que la inversión privada topeó al 17%. No, en Uruguay hubo mucha inversión, y mucha inversión es diferente. Después podemos discutir si era, ¿no? Pero en forestación, en comercio, en logística, o incluso en fábrica, en industria, digamos, ¿no? O sea, yo creo que la clase inversora confió en los iniciarios del frente, por lo menos en los 2 primeros gobiernos. Lo que decís se refleja muy bien en eso de la economía, digamos, no, me quedé con la idea y colgada, se me fue, ya va a venir, ¿sabes? En el año 2019, el 10% de los hogares de mayores ingresos captaba el 11,1 veces más ingresos que el 10% más pobre.
mientras que en el 2021 captó un ingreso 11,5 veces superior. Seguimos como en la misma... Sí, en la misma. Un dato interesante para eso es cuánto era esa relación en el 2005. Ahí va. También 17.3. O sea, bajó en 15 años de 17.3 a 11.1 y ahora subió a 11.5. O sea, efectivamente hubo un efecto distributivo porque se levantó mucho la base sobre la cual se pagaba. Y ahí otra vez, el periodo central en eso, el periodo clave para que eso sucediera es el segundo periodo de gobierno, donde si ustedes no se acuerdan, en la cuarta ronda de consejos salarios propusimos un plus para los salarios más sumergidos. La encuesta lo estudió bastante. El periodo pro pobre, le llama encuesta, digamos, de la política salarial. El segundo periodo de gobierno fue el que más aportó a la reducción de la desigualdad justamente por la política salarial, que ahora explica el deterioro. Claro. Voy a hacer un paréntesis solamente porque en breve se va a la escuela, me está escuchando, mi hija me está escuchando, así que le mando un beso. Ah, qué lindo, les mandale. Verse, mami, te mando un beso. Bueno, seguimos ahora con el tema. No, cuando me quedé así en blanco, lo que te iba a decir es que es el famoso ahorro que dice el presidente que se realizó. En realidad no es un ahorro, es No, claro. la carencia de mucha gente, ¿no? Bueno, seguimos. Acá dice aumentos. 2 días después del referéndum, el Poder Ejecutivo anunció el 8º ajuste en el precio de los combustibles, el 7º en menos de un año, cuando decían que no iban a aumentar. No, vamos a aumentar. Hasta ahora me acuerdo de ese caminatita. La nafta lleva un incremento del 41,7% en los últimos años. Sí, y el gasoil un 46%. El supergas un 35,1%. Y el índice medio de salarios tuvo una variación del orden del 13,6% en los últimos 2 años. Sí, es una relación muy interesante, ¿no? Trágica, interesante, ¿no? O sea, la discusión de la inflación siempre es una discusión relativa, ¿no? O sea, siempre es una discusión relativa. O sea, es mejor tener menos inflación que más. Eso no hay duda. Pero lo que importa es la relación entre la inflación y los ingresos, ¿no? Si yo tengo una inflación de 3% y los ingresos crecen 0, yo pierdo salario real. Si tengo una inflación, como el Frente llegó a tener en algún momento, que llegó a 9, 9,5, no sé, incluso alguna vez pasó los 10, pero los salarios crecían 15, bueno, hay que tratar de bajar esa inflación, pero lo esencial es que el salario real, la jubilación real, el ingreso de los hogares real está creciendo, digamos, ¿no? Entonces, no se puede comparar la política de ajuste de los combustibles de los 15 años con ahora. Como no se puede comparar el ajuste de la BPC. ¿Se acuerdan que el gobierno cambió el ajuste de la BPC? Y el gobierno dice, pero nosotros lo hacemos por el más bajo de los dos, porque lo pueden hacer por el IPC o por el índice medio salario. Igual que ustedes. Bueno, pero nosotros lo hacíamos por el más bajo de los dos cuando el salario real crecía. Entonces eso no afectaba a que los salariados paguen más impuestos. Ahora lo haces por el más bajo, pero el salario crece menos, ¿no? El IPC crece más, y lo que haces es que gente que no pagaba impuestos ahora pague. Bueno, esto es lo mismo. Comparar inflaciones sin decir cómo eso afectó a los ingresos de los hogares es un error, digamos, ¿no? Porque en última instancia, la decisión de las tarifas es una decisión política. Yo puedo tener fundamento en los costos que me implique que tengo que aumentar los combustibles. Y puedo tomar decisión de no hacerlo. Porque eso es un costo fiscal, claro, es un gasto fiscal, y yo lo asumo para proteger los ingresos de los hogares y lo financio con X, con Y, con lo que fuera, digamos, ¿no? Cuando nosotros hicimos los programas Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo, ETAF y asistentes personales para la discapacidad, en la rendición de cuentas del 2012 o 13, no me acuerdo, eso costó $100 millones y no había excedente fiscal, no era que estábamos con superávit fiscal y decidimos, no, había déficit, pero decidimos que había forma de financiar ese déficit a través de endeudamiento y eso era mucho menos costoso, ¿no? que no actuar sobre esa población, niños de 0 a 3 en Uruguay Crece Contigo, jóvenes que no estudiaban ni trabajan, en el caso de Jóvenes en Red, o personas discapacitadas en el caso de los asistentes personales. Entonces, la decisión, los recursos económicos forman parte de una decisión política. Sí. El único tema es que tengas cómo financiarlo. Hay que ver quién quiere favorecer a qué, ¿no? Si este gobierno es claro que no es la misma postura que no, claramente que este gobierno ha decidido que no
No es su meta. O sea, el gobierno tomó dos decisiones de arranque, que es bajar salarios y reducir gasto público. ¿Ah? Y reducir gasto público fue reduciendo salarios, públicos en este caso, jubilaciones y inversión pública. Esto fue así, esto fue una decisión. Y tal fue una decisión que uno podía decir, bueno, en el 20 todos nos metimos en el mismo, todo es el cuento, ¿no? Todos nos metimos en el mismo barco, navegamos para el mismo lado, todos perdemos, nos abrazamos en el barco. Pero eso, como bien dice Bruno en su informe, eso no pasó en el 21. En el 21 la economía creció, las exportaciones crecieron, entonces algunos se bajaron del barco y otros seguimos navegando. Y hundiéndolo. Y hundiendo. Es como, oh, nos vamos hundiendo. En la central siempre usamos una frase, sobre todo en los 90, que se decía, cuando hay pérdidas se socializan, cuando hay ganancias se privatizan. Sí, tal cual. Y eso es el 20 y el 21. Tremendo. Después igual vamos a entrar de lleno en el segundo bloque sobre justamente tu informe específicamente, pero allí lo decías también que tanto la pandemia como la guerra no son como un justificativo Total. para todas estas transformaciones para No, desfavorecer una inflación a los que más se empieza a vulnerables. acelerar de manera continua en mayo del 21 y la guerra es del 25 de febrero del 22, No me cierra la... no me es un cierra. problema metodológico que no cierra, como tú dices. Muy bien. Ahora no, porque capaz que requiere una respuesta un poco más larga, pero que te quería preguntar, vos hablaste del déficit, ¿no? Y hay una cuestión con el déficit fiscal. Ahora justo Boric decía, el déficit fiscal, la izquierda tiene como un plurito con el déficit fiscal, se armó un toretorio ahí, pero sí, no estoy mal comprendida de la cosa. Nosotros ahora tenemos una regla fiscal, ¿no? Que está en la LUC, que tiene que ver con una limitante en los presupuestos o en el gasto que se puede llegar a hacer para controlar ese déficit fiscal. Igual, capaz que la retomamos con eso después de la pausa. Porque nosotros teníamos también la regla fiscal. Exacto, pues, por Y eso. eso es lo que quiero aclarar. Y me parece que es importante que podamos explicar eso. Bien, nos vamos a una pausita cortita nomás y estamos nuevamente, seguimos la entrevista con el economista. Y estamos escuchando el Daniel tema Pensar, de No Te Va a Gustar, que surge a partir de la crisis del 2002 también, por eso también la traemos y lamentablemente vuelve a tener vigencia. Volvemos después de la pausa. Bueno, muy bien, volvimos de la pausa, seguimos acá, una charla amena, pero amena en el sentido de sacar un poquito esos números tan fríos y traerlos un poco a la realidad, que es lo que se necesita cuando se habla de economía. Nosotros presentamos Hay gente que le tiene miedo a los números. a Daniel, al compañero Daniel Olesker como secretario de Asuntos Sociales del Frente Amplio, que lo es, pero además también es senador. Obviamos eso, ese gran detalle. Que nos contaba ahora que había estado en el Senado en la discusión Está la discusión. Está la discusión ahí va. Quieren el día, ellos también quieren el día. El 14 de abril hay que homenajear a los torturadores. Una argumentación de Manini, sobre todo eso vamos a estar hablando en el próximo, programa del próximo miércoles. Ahí andaremos más. Sí, porque ahí ya estaremos un poquito más informadas de lo que se está justamente tratando en el Parlamento, ya a una semana estaríamos. Bueno, seguimos entonces con lo que nos compete en el día de hoy. Habíamos quedado con la pregunta de la regla fiscal. Sí. No sé qué dijo Boric, pero es verdad que el déficit fiscal merece ser analizado no como un fetiche, ¿no? O sea, no es un fetiche, o sea, obviamente uno no puede vivir 100 años con déficit fiscal porque es como en la casa, ¿no? Si yo todos los años tengo ingresos menores que mis egresos, menores que mis egresos, en algún momento voy a hacer clac, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que yo pueda tener una política fiscal expansiva? Depende, por un lado, que tenga ingresos, para eso el Frente en el 2008 hizo la reforma tributaria para mejorar su capacidad de ingresos, y de tu capacidad de endeudamiento, ¿no? Es decir, que tú puedas endeudarte, y eso es lo mismo que en un hogar. Si en un hogar uno necesita hacer un gasto adicional porque hay una situación crítica y no tiene ingresos, va y se endeuda. Tiene que tener capacidad de endeudamiento. Entonces, ¿qué tenía el Frente desde el 2007? Una regla fiscal que lo que hacía era ponerle un tope a la deuda. Es decir, yo no me puedo endeudar más que tanto. ¿Ah? Entonces, ¿qué significaba? Yo tenía un déficit fiscal de 100, me endeudaba por 70, porque 30 los podía financiar de otra manera. Sí. Y al otro año, y al otro año. Si yo
me pasaba de ese tope de deuda, no me podía endeudar, no podía gastar más. Y es muy razonable esa regla fiscal, que además, dicho sea de paso, el tope fiscal, el tope de deuda lo aprobaba el Parlamento, ¿no? No es como esta regla fiscal que se basa en un crecimiento potencial de la economía que aprueba un comité de expertos del Ministerio de Economía, digamos, ¿no? Sí. O sea, esto lo aprobaba el Parlamento. Es verdad que si vos tenés mayoría en el Parlamento y te pasás y pedís un aumento de tope, pero el Frente lo pidió solo, si no recuerdo mal, 2 o 3 veces en 15 años. O sea que funcionó efectivamente el tope de deuda como máximo para aumentar el fiscal. Ahora le pone una restricción al gasto. Esa sí es limitante, porque esa no tiene en cuenta tu capacidad de endeudamiento. Los 100 millones de dólares de los 4 programas que en su momento llamamos programas prioritarios, no se hubieran podido hacer, porque la regla fiscal le hubiera puesto un límite a ese gasto. En cambio, el tope de deuda no se lo puso porque estábamos por debajo del tope de la deuda y teníamos capacidad de endeudamiento para financiar ese gasto adicional. Entonces, ese es el key de la regla. ¿Por qué nosotros pusimos a la regla fiscal en los artículos para impugnar? Porque efectivamente esta regla fiscal era innecesaria, porque ya había una, era restrictiva, porque le ponía un límite al gasto, y además, aunque estos dos son factores de estructura, y además coyunturalmente en el medio de la pandemia, era injustificada. Por eso, porque era innecesaria, restrictiva y injustificada, la pusimos en los artículos a impugnar. Porque además ya había una regla que funcionaba bien. Una consecuencia de esta cuestión de la limitación del gasto, ¿no? En Piedras Coloradas, la directora del liceo plantea, la dirección del Liceo Rural de Piedras Coloradas solicita la colaboración de insumos para el comedor, ya que aún no hemos recibido la partida de este año y no hay fecha de envío. Necesitamos papa, morrón, cebolla, zapallo, boniato, arroz, fideo, pulpa de tomate, pollo, carne picada. Desde ya agradeciendo su colaboración y esto llega a las familias, ¿no? Estas son las consecuencias. Ese es el ajuste micro. Tremendo, claro. Que me parece que es Qué importante. bien que traes eso como a colación. Porque me parece que es eso. Esa es la realidad. Esa es la cosa cotidiana y es lo que vive la gente en el día a día, porque está lo macro, los números generales y demás. Ese es el ajuste micro. Pero está bueno ver cómo eso impacta después, por ejemplo, en este liceo de Piedras Coloradas. Sí, impacta mucho en los liceos, en las escuelas, en los hospitales. Y en la gente que tiene una expectativa de tener vivienda y deciden hacer 1000 sorteos de cooperativas en lugar de 2000, y que deciden postergar realojos que estaban ya previstos, y deciden postergar entrega de financiamiento para complejos de vivienda que ya estaban programados. O sea, todo eso es el ajuste sobre la gente, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, capaz que empezamos a ahondar un poquito más. Hemos navegado por arriba, volado por arriba del informe. Es necesario hacerlo así esto, porque si no es un tema bastante... no, estaba mirando justamente que en la comparativa, ¿no? Del cuadro 6, que capaz que yo empiezo como de atrás para adelante. Sí. Pero no es menor esta estadística que pones acá en este informe que se denomina un modelo económico de hacer crecer la economía y deteriora el nivel de vida de las mayorías y genera desigualdades. Un informe que escribiste justamente tú con algunas estadísticas. Y acá tenemos del 2004 al 2019 algunos números no menores, ¿no? En cuanto a el gobierno del Frente Amplio, el PBI en índice de 100 a 180, pero acá la pobreza, ¿no? Un porcentaje de pobreza por ingresos de persona pasó del 39,9% al 8,8% de nivel de pobreza. Mira, cuando nosotros asumimos el gobierno, había 4 mitos, ¿no? Que el pensamiento neoliberal había puesto sobre el juego. Que no se puede crecer y distribuir al mismo tiempo, que es necesario primero crecer para después derramar, que no es posible que crezca el salario y el empleo a la vez, que si crece mucho el salario va a haber desempleo porque las empresas no van a poder pagar salarios altos y van a tener que echar gente, que no se puede crecer en el mercado interno y en las exportaciones al mismo tiempo, que Uruguay es un país exportador y que el mercado interno tiene que ser de segunda importancia, y que no se puede atacar la pobreza y la desigualdad al mismo tiempo, que hay que atacar la pobreza, tratar de bajar la pobreza, pero sin hacer demasiadas cuestiones sobre desigualdad. Bueno, la historia y esos indicadores tratan de mostrar esto que yo estoy diciendo, rompió con esos 4 mitos. Uruguay creció mucho el producto y la distribución creció,
crecieron mucho los salarios y creció el empleo, más allá de la pérdida de empleos en el tercer periodo de gobierno. Cuando hacemos el efecto neto son 250.000 puestos de trabajo más y como 60 y pico de salario real más. Por eso la masa salarial creció más que el producto, por eso hubo redistribución de clases. El mercado interno creció incluso en algunos momentos más que las exportaciones, el consumo de los hogares se disparó, digamos, respecto a las exportaciones, en algunos momentos, en otros más. Y ahora voy a la última, que es la de la pobreza y la desigualdad. Voy a contar una anécdota. Cuando yo era ministro de Desarrollo Social, fue una reunión privada, digamos, con Michelle Bachelet. En ese momento era directora de ONU Mujeres. Ya había sido el primer periodo como presidenta de Chile, todavía no había sido el segundo. Y me dijo, mira, Daniel, yo me fui del gobierno con mucha menos pobreza, pero con más desigualdad. Y eso para mí es lo peor que me pasó. De hecho, en el segundo periodo intentó revertirlo con una reforma en salud, de pensiones. Le fue más o menos, porque la correlación de fuerzas legislativa no se lo permitió. Esperemos que ahora Boric, que ha decidido priorizar salud y pensiones, lo logre. Sí, no tiene mayoría. Yo he hablado con varios de con su ministra de Salud, con Giorgio Jackson, hemos tenido algunas reuniones para trabajar, para darles elementos de lo que nosotros aprendimos de nuestras reformas, y los veo muy entusiasmados, así que, bueno, esperemos que tal vez... Ojalá que les vaya bien. Pero quiero decir eso, y nosotros sí lo logramos a la vez. Y el ejemplo de salud es el ejemplo más sintomático, porque nosotros podríamos haber dicho, no hacemos una reforma de salud. Lo que hacemos es mejorar a ACE, para que las personas más pobres que se atienden en ACE no estén atendidas en las condiciones infrahumanas que había. Sí. Y con un gran impulso de María Julia Muñoz, a partir de una propuesta que hicimos en el Ministerio, dijimos, no, hay que hacer las dos cosas a la vez. Empecemos el Sistema Nacional Integrado de Salud para ir redistribuyendo ingresos en el sistema y al mismo tiempo, mientras dura ese proceso, fortalezcamos con rentas generales, con recursos de ACE. Y las dos cosas funcionaron, y eso explica en buena parte el mix entre poder bajar la pobreza y la desigualdad al mismo tiempo. O sea, la pobreza no depende de reformas estructurales, depende de una política de ingresos. La desigualdad sí depende de reformas estructurales, depende de la tributaria, de la sanitaria, de la de los consejos, de la de relaciones laborales, de los consejos salarios. Entonces, haber hecho al mismo tiempo reformas estructurales y mejoras de ingresos fue la clave de nuestros 15 años, repito, en particular de los dos primeros gobiernos de Freixo. Hay una justificación que se intenta ensayar, ¿no?, en esto de haber escuchado como todas las campanas, y se dice que la pobreza en el último gobierno del Frente Amplio también estaba aumentando. Entonces como que había una tendencia... Solo el último año. Ahí va. Solo el último año, ¿no? Llegó a 8 con... ¿Y de qué? Y bueno, porque se deterioraron un poco los ingresos, se deterioraron un poco la economía no creció tanto. Igual fue de 8,1 a 8,8, ¿no? Claro. O sea, habíamos bajado de 40 a 8,1. Fue un crecimiento leve, digamos, bien, ¿no? O sea, casi estadísticamente no sí, va a ser. Pero sí, dentro del margen de error, como efectivamente eso pasó. Sí. Eso pasó. Yo creo que esto sería para un programa. Pero yo creo que todo el tercer periodo de gobierno fue un periodo en el que los principales indicadores sociales y distributivos se estancaron o empeoraron, y creo que, bueno, a ese periodo no le encontramos la vuelta. Hay otra justificación que escuché también, que era que la pobreza, tremendo, pero capaz que tiene algunas ideas en la realidad, que había aumentado la pobreza en los niños más pequeños porque los hogares más pobres nacían más niños y niñas. Bueno, Por eso había aumentado el índice. Te lo pregunto como porque está bueno desarmar también, ¿cierto? No, eso no explica este incremento del 8,8 al 11,6 de este gobierno. Esto se explica, como dije hoy, por el mercado de trabajo y por la caída general de la economía y de las transferencias a los hogares. Efectivamente, si los hogares más pobres se concentran en los tramos de mayores y hijos, hay más pobreza por personas que pobreza por hogares. O sea, si yo tengo en Uruguay la pobreza por hogares es creo que alrededor del 6%, y la pobreza, o 7%, y la pobreza por personas eso es 10,6%. Efectivamente, ¿eso qué significa? Significa que el hogar pobre promedio tiene más personas que, ¿no? Exacto. Pero eso
no explican los cambios. Eso es histórico, sucedió así, sigue sucediendo. El problema de la baja tasa de natalidad en Uruguay y su distribución relativamente desigual por tramos de ingresos es un problema que quizás también haya que pensarlo, que nos costó ganar. Cuando nosotros asumimos, Pepe estaba muy entusiasmado con las políticas de crecimiento poblacional. Y bueno, y lo que demuestran los análisis es que las políticas de estímulo al crecimiento de la tasa de natalidad son difíciles de implementar, funcionan bastante poco. Que en general los países que han tenido fuertes crecimientos poblacionales ha sido por corrientes migratorias, digamos, ¿no? Entonces es un problema que está en la discusión, digamos, ¿no? En eso hay estudios, Juanjo Calvo particularmente, es un demógrafo que ha estudiado mucho eso, en la ENIA, ¿se acuerdan? Nosotros hicimos una ENIA, que era la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, que funcionó en el primer y segundo periodo de gobierno, y ahí hay informes bastante interesantes sobre este problema, que obviamente se viene agravando, están haciendo menos de 40.000 por año. Sí, tremendo, ¿no? Estoy viendo el tema de los aumentos de precio, es decir, las y los oyentes sabrán de qué estamos hablando. Sí. Todo subió y es claramente visible. En ese sentido, tú haces acá un recuadrito también interesante, pero me interesa este tema como que lo desarrolles un poquito más, el tema de la puja distributiva. Sí. Que de ahí también va el plusvalor y todo. La inflación se puede agrupar en tres grandes causas. Puede haber una inflación de demanda, o sea, crece mucho el ingreso de la economía, la gente tiene un impulso a consumir muy importante. Obviamente quienes producen los bienes no pueden responder de la misma manera ante un gran impulso de la demanda, y eso obviamente hace subir los precios. Causa descartada, ¿no? O sea, para este periodo descartada, no hay impulso de demanda, digamos, ¿no? No hay. La otra es por costos, o sea, las empresas tienen mayores costos y trasladan sus mayores costos. Ahí, costos nacionales no, porque los salarios están cayendo, las tarifas incluso han crecido menos que el dólar, por ejemplo, aunque en algunos periodos no. Pero puede haber inflación importada, puede haber productos del exterior que por distintas naturalezas, crecimiento de su precio internacional, ahora sí como mecanismo adicional la guerra, puede ser que pase. Pero después En este momento. Después hay un tercer grupo, que es lo que se llama esto que decías tú, la puja distributiva, es decir, tomemos la cadena de la carne. Hay un productor ganadero que produce, luego le vende al frigorífico, el frigorífico se lo vende a la carnicería o al supermercado y se lo vende al público. En esa cadena hay quienes tienen cierto poder de mercado para remarcar precios. En el caso de la cadena frigorífica, en el caso de la cadena de carne, los frigoríficos. O lo que pasa con el papel higiénico, donde en Uruguay hay un solo productor nacional, o a veces no pasa en los industriales y pasa en el comercio, ¿no? Que fija condiciones leoninas a su proveedor o remarca precios al mercado de consumo. Entonces, eso explica buena parte, eso, las tarifas públicas, un componente cierto de inflación importada, y este remarque de precios explica la inflación. Por eso, hay quienes sostienen, incluso más de nosotros, el propio Cabildo Abierto lo dijo, que había que actuar sobre la tasa de ganancia de las grandes superficies, porque es obvio que ahí hay no solo la gran superficie, yo digo que para atrás en la cadena también la hay. Tiene ¿no? mucho que ver Pero pongo ese ejemplo, o sea, tiene mucho que ver eso. Y en la medida que el ingreso que se desfondó empieza a mejorar, y sobre todo en algunos sectores de más altos ingresos, empieza a haber esa puja distributiva con más fuerza. Ahí va. Yo tengo dos consultas. Una que tiene que ver con esto de las grandes superficies. Porque ayer, por ejemplo, conversaba con una vecina. Le digo, fui a la feria y compré el aceite a 115 pesos. Me decían, el Devoto estaba a 90. Entonces yo hacía este razonamiento. Las grandes superficies, que aparte están como medio como concentradas, tienen la capacidad de hacer compras gigantescas. Entonces, al hacer compras gigantescas y acaparar los productos, en determinado momento los pueden poner a disposición a precios más bajos. Uno dice, bueno, bárbaro. El problema ahí es que afecta a todos, a los almacenes, a los pequeños comercios. Eso por un lado. Y por el otro, la segunda pregunta tiene que ver con esto que vos decís en el informe, que el aumento de los precios de consumos populares afecta muchísimo más, obviamente, a quienes tenemos ingresos más bajos, porque hay una mayor porción de nuestros ingresos que se va justamente en comprar alimentos, que no pasa eso con las personas que tienen mucha plata, ¿no? Con los ricos, por decirlo de alguna manera.
Sobre esas dos elementos. Bueno, empiezo que por vos esta decís. segunda. Sí. Efectivamente, el INE dice que más o menos, creo que es un 28%, si no recuerdo mal, la participación de los alimentos en el consumo de un hogar medio. Pero eso puede llegar a 10% en los hogares más ricos, o sea, y puede llegar a 35, 36. En alguna época fue 40, pero creo que ahora ya no, en el primer decil de la distribución, ¿no? En el primer quintil, perdón, el 20% de menos ingresos. Entonces, no es que el 20% más pobre consuma más alimentos que el 20% más rico. Gasta de su ingreso un porcentaje mayor en alimentos. Y entonces, si los alimentos aumentan más que el promedio, su componente aumenta más, porque, bueno, a él quizás no le importe tanto la nafta, porque no tiene auto, aunque los combustibles tienen un efecto sobre los costos de producción, pero la nafta directo no le afecta, o la recreación, o los gastos en rubros de muebles o de vestimenta, porque de eso gasta menos. Eso es así. Y la primera, ¿ya me olvidé? Que tenía que ver con la capacidad que tienen los grandes superficies. Sí, bueno, eso es así. Es decir, las grandes superficies tienen un gran poder de mercado que opera hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Hacia los proveedores, a veces no, como puse el ejemplo del papel higiénico o de los frigoríficos, a veces no, pero tienen un gran poder de mercado, pagan a 180 días, entonces hay un proveedor que aguanta 180 días y un proveedor que si le pagan a 180 días le dice no te vendo porque en el medio no como, digamos, ¿no? Claro. Entonces tienen poder, y tienen poder para adelante. Ese poder les permite hacer ese tipo de ofertas que son básicamente atraedoras de consumo de otros productos, digamos, ¿no? También tiene efectos sobre el pequeño comercio, digamos, ¿no? Eso ha sido una estrategia histórica de las grandes superficies y de hecho, solo en Montevideo casi ya no lo vemos porque estamos acostumbrados a que las grandes superficies han crecido muchísimo, pero en el interior, que no había grandes superficies, y donde ahora Tata se ha instalado, donde ahora el disco no a todos lugares pero ha llegado, donde el Dorado ha empezado a tener una expansión mayor, donde Tienda Inglesa ha empezado a tener una expansión en el interior, no bajo su marca, pero bajo la modalidad de compra de porción de algún supermercado local grande. Ahora en el interior se está notando esa migración de consumidores hacia estos segmentos del mercado. Que son propietarios que no necesariamente son uruguayos de las grandes superficies, ¿no? ¿O sí? Sí, no. Tata son no, de Botoyan tampoco. Sí, del Dorado sí. El Dorado sí, pero el disco no. No. Es decir, que estas Bueno, grandes Tienda Inglesa, que era hasta hace Sí. un par de años, ya no queda. Eso quiere decir que estas inversiones de afuera, extranjeras, están especulando con el tema de los precios, destruyendo los pequeños almacenes y llevándose la plata en general para afuera, ¿no? Sí, a veces se la llevan para afuera. O a veces la meten en el banco y la dejan ahí. Y a veces la reinvierten, ¿no? Porque, pero hoy vimos que la reinversión era bastante baja. La reinversión en estos 2 años ha sido muy baja. O sea que eso han tenido ganancias extraordinarias. Ese dato. Y claro, han tenido ganancias extraordinarias. Sí. En la pandemia fue tremendo, las ganancias extraordinarias. Esa es la palabra exacta, han tenido ganancias extraordinarias. Y esas ganancias extraordinarias no se han puesto al servicio del país. Todo lo que tiene cuando claro. Las propiedades de las grandes superficies pasan a ser. Eso está claro. Para hacer una breve síntesis, porque claro, estamos a 10 minutos, no queremos pasarnos, pero ¿qué nos depara el futuro? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Perspectiva. Pero las perspectivas, ¿qué nos futuro espera? me gustaría decir 3 cosas. Dale. La primera... ¿Decía algo alentador? No tengo. No. Bueno. La lucha siempre es alentadora. La lucha. Siempre es La lucha, alentadora. no, la lucha. obviamente, no bajaremos los brazos. La lucha siempre es alentadora. Y de hecho, algo voy a decir. Dale. La primera es ya, porque el futuro siempre en general está cargado de incertidumbre. Sí. Pero para el futuro del 2022 tenemos una certidumbre. Y es que los ajustes de salarios y jubilaciones que hubieron en enero no van a alcanzar para cubrir la inflación del año. Cuidado con el golpeteo en la mesa que sale. Perdón. No alcanzan para cubrir la inflación del año. ¿Cuánto fue la inflación en el primer trimestre? 4,5. Ayer cuando hice la exposición del Senado, no estaba marzo, pero quería yo tener el trimestre y como me dijo Bruno, me dio una buena y mala noticia, porque me dijo cuánto estimaban ellos la inflación de marzo y la buena noticia es que le invocaron. La mala noticia es que es 1,2, que fue muy alto. Claro. Hubiéramos querido, dice, no tenés razón. No tenés razón. Claro. Bueno, pero fue 4,5. Entonces, si yo en el trimestre tengo 4,5
y yo ajusté mi jubilación en 6,16, me quedan 9 meses, a nadie se le puede ocurrir que en 9 meses va a haber 1,5 de inflación para que la jubilación no pierda. Claro. En el salario público fue 7, ya fue 4,5 en 3 meses, es obvio que va para el salario. Y en el salario privado, que en promedio fue 3,5, pero fue semestral, digamos, ya se la comió. Entonces, hay algunos sectores privados, y ahí voy a lo que tú decías, que con lucha lograron tener ahora en julio del 22 un correctivo. O sea, que lo que pierdan en el primer semestre lo van a recuperar porque tienen un correctivo de inflación. Hay varios. Los compañeros de encuesta tienen un informe sobre cuántos tienen correctivo ahora y cuántos no. La verdad que yo no lo recuerdo, pero hay unos cuantos. Pero los que no tienen correctivo en junio, tienen en diciembre, o algunos tienen en junio del 23, obviamente también van a perder salario. Entonces, el mejor de los mundos para el año que el gobierno dijo, prometió y está escrito en la ley de presupuesto para los públicos y está escrito en las actas del Consejo Superior de Salario para los privados, que en el 22 empezaba la recuperación de salarios perdidos en el 20 y en el 21, en el mejor de los mundos va a ser estancamiento. Yo creo que va a haber pérdida de salario en el 21, pero en el mejor de los casos no va a haber ni ganancia ni pérdida. Por lo tanto, la promesa de la ganancia cayó. Es una mentira. Entonces, eso es lo primero. O sea, para los trabajadores y los jubilados, es un problema. Por eso, hoy yo lo dije en el Senado y ayer, el lunes, en la bancada de senadores del Frente, lo tomamos como un punto muy importante para pensar nuestro diseño para el año. Hay que reclamar un ajuste adelantado de salarios y jubilaciones. No se puede esperar hasta el 1 de enero. Para públicos, para jubilados y un correctivo para los que no tienen correctivo. En el 1 de julio el gobierno tiene que dar un aumento, porque aunque la política de precios les resultara ahora y que en un mes lograran que la disparada inflacionaria se frenara, la disparada ya fue, Claro. la pérdida salarial ya fue. Entonces, es imprescindible que haya un ajuste el 1 de julio. Este es el primer elemento de futuro. Segundo, el empleo. Hay una perspectiva, una mejora, como dice el informe que ustedes leyeron, creo que es de Bruno también, algo de encuesta, dice que 1/3 del empleo fue por los jornales solidarios, Sí. y otro tercio por las obras de UPM y el ferrocarril central, y otro tercio por distintas razones. Estos dos primeros tercios tienen una característica, que son temporales, además de lo de los bajos salarios de los jornales, que tú ya lo mencionaste y no lo vuelvo a repetir. Son temporales. Entonces, cuando se acaben los jornales solidarios y cuando el efecto acumulado de la obra pública, tanto UPM2 como el tren, terminen, si no hay una política activa de empleo que no se avisora en el horizonte, es probable que el desempleo que cayó y la tasa de empleo que creció caiga o se estanque en el mejor de los casos, digamos, ¿no? Entonces, hay un problema de empleo que hay que pensar. Y eso tiene que ver con esto que hablábamos hace un ratito de la inversión. Habrá empleo si hay inversión pública, Claro. que viene cayendo, y habrá empleo si hay reinversión Claro. de utilidades o de ganancias extraordinarias del sector privado. Este es el segundo elemento de perspectiva. Y el tercer elemento de perspectiva, ya me animo a decir menos sobre la pobreza y la desigualdad. Creo que es difícil que en el 2022 haya una mejora sustantiva de este indicador. No tengo muchos elementos para pensar que va a haber un deterioro, porque las transferencias monetarias siguen, porque quizás la inflación se pueda enlentecer, pero no le veo demasiadas perspectivas de que haya, o sea, éramos 8,8, subimos a 11,6, bajamos a 10,6, que podamos bajar de los 2 dígitos, digamos, en ese terreno, digamos, ¿no? O sea que tampoco para los hogares que están peor, digamos, porque además una cosa que se dice poco es que aumentó la intensidad y la brecha de la pobreza. Para explicarlo en una frase, la brecha es lo que le falta a los que están en la pobreza para salir de ella. Si eso aumentó, quiere decir que el ingreso medio, ¿sí?, de las personas que están en pobreza está más lejos de la línea. Y la intensidad es que los pobres son más pobres. O sea, como un Gini adentro de los pobres, vamos a decir. O sea, un indicador de desigualdad dentro de la pobreza. Entonces, por eso sí, yo siempre cuando hablo de pobreza quiero incorporar el tema de la desigualdad, porque también hay desigualdad al interior de la pobreza, en la brecha, Sí, en la claro. intensidad, ¿no? Bueno, y en quiénes son, digamos, lo que decía cuando empezamos la conversación, digamos, sobre la caracterización
de la pobreza, con este agregado de los 13 a 17 y con el agregado del interior del país, que esa es una novedad. Y fíjate que en el interior debería ser donde más cayó la pobreza, porque el efecto del PBI, que es 4,4, es básicamente exportaciones y agro. Sí. Entonces debería ser ahí que se notó, y sin embargo se nota muy marginalmente. Entonces quiere decir que hay un problema. Hay un campo que se está enriqueciendo y un campo que no. Está claro, Sí. está claro. Y culmino con una frase sobre el futuro. Seguramente los pequeños productores que subsistieron a esta crisis, subsistieron fundamentalmente con mucha deuda, ¿no? Endeudados. O les refinanciaron las tarifas. Bueno, el cese de la emergencia sanitaria genera, entre otras cosas, que hay una serie de medidas que se tomaron de protección al sector de pequeña y media empresa, que estuvieron fundamentadas en la existencia de emergencia sanitaria y que se financiaron con fondos del Fondo COVID. Sí. Eso no existe más, ¿no? Podrá haber otra No política. era, wow, no era gran cosa. No era gran cosa, nunca fue gran cosa, pero era. Era. ¿No? En el caso de ACE eran 1.400 funcionarios que dejaron Eso se va a sentir ahora. y eso se va a sentir. Entonces nosotros también definimos en la bancada de senadores que es imprescindible presentar iniciativas legales para actuar en esa pospandemia. Perdón si me extendí. No. Estaba- Tenemos que ir redondeando. Yo quiero decir dos cosas. Primero, saludar a los funcionarios y funcionarias de INAU porque hoy es su día. Y en segundo lugar, un abrazo solidario a los profesores, la Asociación de Profesores de San José, que hoy fue citado nuevamente el docente que estaba sí. con toda esta cuestión de cese y demás. Sacaron un comunicado respaldando al docente. ¿Ah, sí? Sí, exigiendo que el fin del sumario, plantean un paro de 12 a 18 horas para hoy 6 de abril y convocan a los trabajadores a concentrarse el miércoles 6 de abril a las 14 horas en Jurídica, que eso es ahora, Jurídica de secundaria, Juncal 1395, esquina Rincón, Montevideo. Toda nuestra solidaridad, como habíamos Toda. dicho, hay que seguir con la lucha y nos estamos despidiendo con la última canción que vamos a compartir, que viene al caso también de la temática que estamos Del compartiendo COBA, con ustedes. ¿cómo es que se llamaba la canción? Y la canción teatro. Fantasía, teatro, realidad. No, nos quedamos ahí con la vamos a compartir con ustedes, pero es algo Y nos va- teatro y bueno, No importa, nos vemos el próximo miércoles y vamos arriba, la perspectiva siempre es con lucha. Muchas gracias Fede Lima que está allí en los controles y gracias Daniel Olesker por haber compartido con nosotros.